Hola, buenos días. Mi nombre es André Felipe Mora Rodríguez y el día de hoy les voy a exponer sobre ecología política. Es un tema que creo yo que tiene que empezar a concernirnos porque estamos muy ajenos y muy distantes a este término. Es algo que de pronto en lo que nosotros ni siquiera pensamos, ni siquiera hemos oído o ni siquiera hemos indagado porque estamos como en una sociedad como muy egoísta y bajo un pensamiento en el que solamente pensamos en nuestro bienestar y no en el bienestar de los ecosistemas o de la naturaleza. Solamente buscamos sacar el provecho para nosotros. Entonces quiero hablar de si realmente la naturaleza puede tener derechos y cómo lo podríamos aplicar. Primero que todo, tenemos que tocar la justicia ecológica y los derechos de la naturaleza. La justicia ecológica busca equilibrar la relación entre humanos y naturaleza, cuestionando si los ecosistemas y seres humanos y los seres no humanos, perdón, deben tener derechos legales propios. Es decir, primero tenemos que nosotros entender que como humanos, que como personas, no solamente nosotros estamos acá en esta tierra, no somos las únicas personas, o sea, no somos los únicos entes con vida acá, la naturaleza también. Y por más de que nosotros lo sepamos, creo que nosotros no estamos como en ese pensamiento en el que podemos como ponerlo en una balanza. Simplemente nos enfocamos en gastar, gastar nuestro bienestar y ya está. Y por eso es que implica dos enfoques. El primero está el antropocéntrico. El antropocentrismo es algo que básicamente nos habla de que el ser humano es el centro del mundo y de que nosotros podemos utilizar lo que nosotros tengamos a disposición en el mundo, como los recursos naturales, a nuestro beneficio desde que podamos vivir bien, desde un bienestar sano. Y ha sido el pensamiento durante muchos años, pues a lo largo de la historia, y pienso yo que es el pensamiento que está ahorita también actual. Por otro lado, tenemos el ecocéntrico, que es un pensamiento al cual nos tenemos que empezar a adherir nuestra mentalidad y nuestras culturas. ¿Por qué? El ecocéntrico habla de que el centro del universo es el ecosistema y de que nosotros tenemos que, claro, el ecosistema está hecho para que nosotros lo utilicemos, para que gastemos los recursos naturales, pero no de una manera como a lo que sea, bueno, vamos a coger y vamos a hacer extracción minera en este río y luego en el siguiente y luego vamos a deforestar estos árboles y que no nos importe. Porque es lo que realmente pasa, porque las empresas y nosotros mismos y nuestros sistemas y nuestro chip como personas está solamente enfocado en hacer dinero, sacar nuestro beneficio propio y chao. Si nosotros vivimos 40, 50, 60, 70 años, creemos que solo va a ser eso, esa existencia la de nosotros y nos alejamos del pensamiento de y de la realidad, de que vienen más personas, de que nuestras generaciones y de que tenemos que cuidar el mundo realmente. Existe una crisis actual, quiero tocar tres factores principalmente. Está el cambio climático, la deforestación y la contaminación, que gracias a la mano humana, al mal uso también de cierta manera, y pues al abuso sí, al abuso de los ecosistemas, pues se ven estos tres. El cambio climático lo estamos viendo, los glaciares empiezan a derretir, las temperaturas súper altas, debido a qué, a también incluido, contaminamos, gastamos, todos los días utilizamos transporte, no nos interesa, es algo que obviamente necesitamos, pero que tenemos que empezar a cambiar. La deforestación es otro tema que de pronto en algunos países ya es un poco más restringida, que ciertas personas lo pueden hacer bajo pues bajo ciertas como medidas y todo, bajo ciertas reglas. Pero de todas formas es algo que siento yo que en algunos países de pronto no tan desarrollados o no con este pensamiento como tan ahí tan puesto, pues no da. O sea, simplemente deforestamos, gastamos, contaminamos y creamos una empresa, no nos interesa desgastar, contaminar el acueducto, bueno, mejor dicho, nuestras calles, todo. Entonces, lo que quiero responder y quiero pues indagar sobre esto es si realmente la naturaleza puede ser un sujeto de derechos y no solamente un recurso como nosotros lo vemos. Para nosotros la naturaleza es como que, ok, tenemos agua, vamos a tomárnosla y ya. No sabemos qué pasa detrás, no sabemos cómo de pronto se filtra, cómo nos llega potable. Simplemente lo utilizamos, lo utilizamos, lo utilizamos, lo gastamos, lo mal usamos y ya. Existe un autor que se llama Bruno Latour y su teoría que es la teoría del actor red. Y es la siguiente. La naturaleza no es un escenario pasivo, sino un actor político con capacidad de agencia. Un escenario pasivo, no es un escenario pasivo, es algo que está ahí claramente, que está puesto para nosotros, pero que también tiene palabra de alguna manera, que también nosotros tenemos que protegerla porque pues es que necesitamos para poder vivir bien en un futuro. Con el avance que tenemos ahorita de la tecnología, que me parece algo increíble, los últimos años
no sé, los últimos 50 años, 40 años, el avance tecnológico ha sido increíble. O sea, uno a veces no se lo puede ni siquiera explicar. Pero esto también, en ese avance tecnológico, también ha tenido muchos retrasos y se ha gastado mucho recurso natural, que en un futuro en el que el avance tecnológico pueda estar súper arriba, pero sin recursos, pues ¿qué vamos a hacer? Ahí es cuando vamos a entrar en pánico y nos vamos a alarmar como que, bueno, y ahora ya de pronto tenemos listo, tenemos la super vida, los supercarros, nos facilitamos de pronto la vida súper bien, pero ¿y las cosas básicas, como el agua, como el poder poder vivir bien, poder tener un oxígeno limpio para poder respirar, poder uno estar en un ecosistema bien para poder estar sanos también como personas? Entonces, la naturaleza no es un escenario pasivo, es un actor político con capacidad de agencia que influye y es influido por redes sociales, científicas y técnicas. Toca tres factores principalmente. La agencia no humana, los ríos, montañas, bacterias o tecnologías también actúan. Por ejemplo, si nosotros compramos un vuelo y existe un volcán en el trayecto por ahí cerca y el volcán empieza a erupcionar, empieza así a erupcionar, ¿qué va a pasar? Nos cancelan el vuelo, inclusive puede ser que un día llovió, que hizo mucho calor, o qué sé yo, se canceló el vuelo, perdió la aerolínea, perdimos nosotros, y es como que, ok, listo, pasó. De alguna manera la naturaleza nos está hablando también. Y de alguna manera nos dice como que yo también tengo poder sobre ustedes. Ustedes no tienen todo el poder sobre mí. Ustedes no pueden simplemente venir, utilizarme y ya. Yo también soy algo que actúo y que por ende nosotros tenemos que comprender, entender y respetar. Las redes híbridas, lo social y lo natural están entrelazados. Cambio climático, como lo venía diciendo, no solamente el problema de que, listo, por allá lejísimos, porque ni siquiera a veces nos afecta a nosotros, se están deshaciendo los glaciales, otros países son las personas, otros países son los que están viviendo mal, otras personas son las que de pronto no están teniendo un buen bienestar, pero a nosotros no nos importa porque no nos ha llegado a nosotros. Y el día que nos llegue a nosotros es cuando realmente nosotros vamos a decir como que, bueno, hubiéramos hecho, hubiéramos dicho, hubiéramos actuado, y ya no nos va a servir realmente de nada. Y el Parlamento de las Cosas, que es lo que es como el desafío realmente, y lo que más me parece increíble de esta teoría es cómo proponer incluir a esos no humanos, pero no inertes, no humanos, pero sí a los ecosistemas y a la naturaleza en la democracia. ¿Cómo podemos involucrar, digamos, a un río, a un bosque, en el sistema político para que nosotros como personas y ciudadanos que vamos haciendo lo que queramos tengamos que respetarlo porque si no vamos a tener consecuencias legales y es la manera en la que nosotros vamos a poder, digamos que, hacer esto, digo yo. Porque si nadie nos dice como que, o si no hay algo que realmente repercuta en nuestra acción, en que decir, bueno, si yo voy y taladro, y si, perdón, aplico la deforestación, y si voy y hago minería, y aplico acciones extractivistas, y hago lo que quiera con mi país, pues bueno, si no le va a pasar nada a usted, se va a seguir desgastando el recurso natural y ya usted sigue con su vida. Hay que cambiar esto y algunos países ya lo han hecho. Por eso muestro este ejemplo. La crítica a la modernidad básicamente del autor es que la separación de la naturaleza y la cultura es una ficción peligrosa. La naturaleza no es un telón de fondo inerte, como lo decía, tiene vida y tenemos que respetarla. Lo humano y lo natural se co-construyen. Es algo que tenemos que, y esto es algo difícil para entender para nosotros, pero por ejemplo, en el ejemplo que voy a dar, hay una tribu que se llama la tribu Taori en Nueva Zelanda. Tienen, o digamos que viven en el ecosistema por el cual pasa el río Wanganui, un río como en muchos otros países y muchos otros ejemplos en los que a lo largo del tiempo se ha aplicado, como lo decía yo, acciones extractivistas, minería ilegal, no sé, pesca ilegal, deforestación, muchas cosas. Y pasó mucho tiempo así, pero esta tribu dijo como que no, estoy viendo afectado, vamos a luchar, vamos a hacer que nuestra voz realmente o sea, se escuche ante el sistema y que bueno, pues que podamos pues vivir de nuestro ecosistema tranquilo, de que el país realmente nos pueda defender esto, que es nuestro hogar, es nuestro hábitat y nosotros nos sentimos como uno solo, ecosistema humanos, uno solo, algo que de pronto para nosotros es muy difícil de entender y que juzgamos y decimos como que, pero es que los indígenas tienen un pensamiento muy ignorante, a veces los ignorantes y realmente somos nosotros, porque no estamos pensando en nuestro futuro, sino solamente en el vivir hoy, 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 gastar hoy, 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 a veces ni siquiera pensamos en el día de mañana. Si nos quedamos sin agua un día, ¿qué hacemos? Bueno, mañana nos va a llegar. Hay ciudades, hay personas que no tienen agua durante mucho tiempo, que no tienen agua y que las condiciones de vida son realmente complicadas y esas adversidades son las que cambian el chip. Y lo bueno sería que no tuviéramos que llegar a eso para poder actuar.
Es el primer río reconocido como ente vivo con derechos legales, ente vivo ante la ley. Tiene dos representantes humanos, dos personas que lo representan, literalmente. El uno es del gobierno y el otro es de la tribu, porque Nueva Zelanda ya lo puso en su constitución. Y ya no es un recurso, es un ancestro con voz, porque el pensamiento de pronto para la persona del gobierno es como que, ok, listo, está bien, hay que respetarlos, lo entendemos, es su hábitat, quieren vivir bien y tal, pero el pensamiento para la tribu es como que el ecosistema somos nosotros. Nosotros hacemos parte y tenemos que vivir con él y tenemos que protegerlo, porque así como él nosotros nos brinda los recursos, también nosotros tenemos que protegerlo para que él es algo que está en la vida, es algo que está en el universo. Entonces tiene que ser protegido. Y como les decía, lo que más me gusta de la teoría, el parlamento de las cosas, que es como el desafío realmente y el cómo se va a aplicar eso a la ley para que nosotros como humanos podamos actuar, ya existe y se llama Wanganui, se podría decir, porque como lo digo, ya se protege y se respeta a esto como un actor, como que el río Wanganui está aquí y la tribu lo venera y lo idolatra tal vez, como sea, y la ciudad lo respeta porque le toca y porque ya ha llegado a ese punto el país de conciencia de que, bueno, hay que respetar, hay que cuidar las cosas, hay que cuidar el medio ambiente y es el desafío para muchos países que no lo hacemos. Cabe aclarar que ahorita yo siento que vamos por un buen camino, porque, digamos, lo de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de cierta manera nos están impulsando hacia eso. Y es poco a poco, es un progreso, pero es un avance de que ya se les exija a las empresas, ok, tú tienes que ser ecoamigable, tienes que tener restricciones, que no vas a venir a gastar todos los recursos del país como un loco y a solamente hacer plata y, ok, nos pagan nuestro impuesto, pero y ya. No es algo del día a la mañana, pero con el paso del tiempo se va a meter en el chip de nuestras, a las malas básicamente, porque si no vamos a tener problemas legales y vacíos así. Se nos va a meter en nuestra cabeza y vamos a tener que actuarlo. Hay dos casos aparte, por ejemplo el caso en el Ecuador en el 2008. Ellos también ya incluyeron a su constitución que se tiene que respetar la Pachamama. La Pachamama, la hemos oído yo creo, la madre tierra. También son indígenas o tribus nativas los que empiezan este impulso como a decir como, oh bueno, ok, tenemos que empezar a porque se realmente, como lo digo yo, se sienten uno solo con el ecosistema y son los que a nosotros, como personas de la ciudad que vivimos en nuestro caos y en nuestro día a día, nos va realmente a hacer a cambiar nuestro chip. Y estas son las estrategias que ha utilizado Ecuador, por ejemplo. Ha creado alianzas indígenas con académicos, es decir, que con personas que realmente no están involucrados en su forma de pensar, en su espiritualidad, como que, ah, ok, yo me siento uno con el agua, con la tierra, pero que lo estudian. Y de esta manera, Ecuador logró en el 2008, como lo digo, adherir a su constitución, que la Pachamama tiene derecho a existir y a regenerarse y a respetarse. Pero existe un desafío. Y es que en el 2023 Ecuador permitió por políticas extractivistas, porque realmente también su economía se depende de esto, de la minería y todo esto, que tuvieran uso del río Amazonas. Entonces, es algo que es complicado, porque obviamente en el día a día nosotros vamos a necesitar pues de estas cosas pues para nuestro crecimiento económico como país, para nuestro desarrollo como personas, pero es un desafío que podemos balancear. Existe otro movimiento que se llama la Extinction Rebellion, que desde el 2018 a la actualidad básicamente ha sido una movilización activa en grandes países, en bastantes países del mundo, más de 80 países, una desobediencia civil no violenta, pues entre comillas, porque obviamente sabemos que una marcha o una rebelión, pues obviamente es para que el pueblo se sienta escuchado. Y pues muchas veces el sistema va en contra de que, de que el pueblo haga esto porque va a causar caos, porque va a ir en contra de lo que ellos realmente quieren, pero es la forma en la que el pueblo se puede hacer escuchar. Entonces, las estrategias de este movimiento, propuestas creativas, performance, bloqueos de las calles, salidas a caminar, marchas, y la demanda, o lo que digamos el lema de ellos, es que hay que decir la verdad ecológica, las cosas como son. El mundo en algún momento se va a quedar sin recursos por cómo vamos gastándolos, y ahí es cuando todos vamos a entrar en la alarma, como lo decía. Entonces, tenemos que realmente, pues, digo yo, sabemos de que muchos países están pasándola mal, con pocos recursos, de que
el aire es súper contaminado en la India, de que en África no hay agua y muchas cosas, y bla, 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 bla. Y siempre es como que, ay, pobrecitos, debemos ayudarlos y no sé qué. Pero como no nos afecta a nosotros realmente, no nos ha llegado a afectar ese problema acá realmente a nuestra casa, de que tengamos que salir a buscar agua para poder tomarla, porque el agua que llega es agua sucia o cosas así. Hasta ese momento no, la mayoría de las personas vamos a decir como que, bueno, hubiéramos hecho, hubiéramos dicho, hubiéramos actuado. Entonces es algo que tenemos que empezar a cambiar desde ya, que tiene que empezar y como lo digo, creo que vamos por buen camino. Es un proceso difícil, lento, pero creo que en cada país debería como haber esto, un la mayoría de veces son los indígenas, las tribus nativos los que nos hacen pensar esto, porque nosotros en nuestra mentalidad como de ciudadanos de una urbe nunca lo pensamos, casi nunca tenemos a veces ni siquiera contacto con la naturaleza. Pero me parece a mí que la naturaleza, más allá de ser un recurso, yo hablo desde mi punto de vista, cuando yo voy a un lugar en el que encuentro un río, en el que veo el pasto, en el que veo los árboles, en el que veo la creación y todo lo que existe en el mundo, yo siento paz, me alejo un poco del caos del mundo y eso es lo que nosotros realmente necesitamos entender, que la naturaleza está para que nosotros la usemos, la gastemos, pero también de cierta manera para que nosotros nos sintamos bien con ella y eso requiere de que nosotros la respetemos, no de que el día de mañana entonces vamos a tener un mundo súper tecnológico, pero no van a haber árboles, no va a haber agua que tomar, entonces no sé cómo vamos a sobrevivir. El desafío de esta marcha, criticado por tácticas disruptivas, porque pues como lo digo, es una marcha, es una rebelión y pues la gente se quiere hacer escuchar, entonces obviamente se genera caos, pero pues es el proceso para llegar a un resultado. Y para finalizar, tengo esto. Reconocer derechos a la naturaleza no es una utopía, sino una necesidad ética y jurídica ante la crisis ecológica global. No es una utopía, no es algo que, ay, eso nunca va a pasar, no. Sí, realmente nosotros podemos equilibrar esa balanza en la que podamos entender como empresas, como empresarios, como personas, como hijos, como padres, como lo que sea, el rol que desempeñemos nosotros en la sociedad, de que tenemos que cuidar de ella, así como ella nos brinda y nos proporciona a nosotros bienestar. Si la modernidad separa humanos y naturaleza, el siglo XXI debe unirlos bajo un nuevo pacto, donde los ríos, bosques y especies tengan voz en nuestra democracia. Hay que hacerlo de esta manera. Somos una sociedad muy egoísta en la que solamente pensamos en nuestro bienestar. Han habido muchos durante pues, la historia, durante los siglos, etapas en las que las personas creen en algo y como que se aferran a eso. Y yo creo que nosotros en algún momento realmente vamos a tener que aferrarnos a esto, a que tenemos que ser amigables con ellos porque ya vamos a estar al punto en el que ya van a estar escasos los recursos y va a ser más que más que como que hacerlo por gusto y por, ok, vamos a hacerlo para pensar en el futuro, para pensar en el ya. ¿Qué vamos a hacer cuando no tengamos agua? ¿Qué vamos a hacer cuando no tengamos bosques, cuando no tengamos madera? ¿Qué vamos a hacer cuando no podamos coger, o sea, estas cosas que son como tan accesibles, no las podamos tener? Entonces, el desafío es ese, cambiar el chip de cada uno de nosotros y entender de que la naturaleza no es un ente pasivo, es un agente del cual hay que cuidar, hay que proteger y de que realmente puede afectarnos, como lo decía, puede afectarnos en el día a día. Entonces, esta es mi exposición. Espero que el tema haya quedado muy claro. Agradezco por su atención.